Ok, vamos a iniciar con la segunda clase del segundo laxo de la materia de fisiopatología. Esta vez vamos a hablar de los trastornos de los glóbulos rojos. Recordemos primeramente que los glóbulos rojos también pueden ser llamados eritrocitos o hematíes y que son las células más numerosas que forman la sangre. Su componente principal va a ser la hemoglobina, que tiene como función transportar la sangre oxigenada hacia los diferentes tejidos del cuerpo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de los trastornos de los glóbulos rojos, vamos a hablar sobre un número de ciertos trastornos de que van a compartir un conjunto de enfermedades que van a causar diferentes signos y síntomas, dependiendo de la cantidad de eritrocitos comprendidos. Por eso es muy importante conocer estos síntomas para llevar un diagnóstico precoz y tratamiento. La anemia se define como la reducción de la masa total de los eritrocitos circulantes por debajo de los límites normales, causando así la hipoxia tisular, justamente porque si hay reducción de los eritrocitos, hay menos presencia de lo que sería la hemoglobina y por lo tanto va a haber una hipoxia tisular, ya que no se puede transmitir o trasladar la sangre oxigenada de manera adecuada a los tejidos subyacentes. Los síntomas más frecuentes de la anemia, no importa el tipo ni cuál sea su causa, mayoritariamente van a ser los siguientes, como vemos aquí. La astenia, que significa cansancio, las palpitaciones debido al esfuerzo por parte del músculo cardíaco para llevar la sangre oxigenada a los tejidos, disnea de esfuerzo llevada por la hipoxia, hipotensión, cefalea porque no hay buena oxigenación a nivel cerebral, también va a haber mareos, vértigos, puede haber somnolencia, confusión, irritabilidad, palidez en lo que sería la mucosa, fragilidad de las uñas, piel fría y húmeda, y también la taticardia. Aquí podemos observar, por ejemplo, lo que sería la palma de una mano adecuada con una cantidad de hemoglobina y eritrocitos adecuados. Vean cómo se ve rojiza, de manera natural, y aquí vemos cómo se ve pálida e incluso un poco amarillenta, que más adelante vamos a conocer porque se puede dar la ictericia con las anemias. Antes de entrar al tema de los tipos de anemia, vamos a conocer algunos conceptos básicos de laboratorios que podemos medir para conocer esos tipos de anemia de manera adecuada y llegar a un diagnóstico precoz acertado. ¿Ok? Primeramente tenemos los eritrocitos, que como hablamos antes es la cantidad de glóbulos rojos que tiene nuestra sangre. Lo normal en hombres es de 4.5 a 6.5 milímetros por milímetro cúbico. En la mujer es un poco menos, de 3.8 a 5.8 hematíes. Luego tenemos la hemoglobina, que es la encargada de la fijación de oxígeno para su transporte, como vimos antes. En lo que sería hombre es de 14 a 16 gramos decilitros y en lo que sería la mujer sería 12 a 14 gramos decilitros. Luego tenemos el hematocrito, que nos va a hablar del porcentaje o volumen de glóbulos rojos en relación al total de la sangre. Por eso se va a presentar de manera porcentual. En el hombre es de un 40-50%, en la mujer es de un 35-45%. Tenemos el volumen corpuscular medio, que nos va a hablar de el volumen medio de un eritrocito, o sea, del tamaño de estos eritrocitos, y se va a medir en lo que sería femtolitros. El valor es igual en hombres y mujeres, va de 80 a 98 femtolitros. Luego tenemos la hemoglobina corpuscular media, que es el contenido medio de hemoglobina por eritrocito, o sea, la relación que hay de hemoglobina en ese eritrocito. Y lo normal es que se encuentre entre 27 y 32 picogramos, lo que significa esto. Tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media,
que es la concentración de hemoglobina por hemátides según su volumen, o sea, la relación de hemoglobina entre el hematocrito. Y eso se va a medir en gramos decilitros. Lo normal es que esté en 30 a 38 gramos de decilitro. Debemos recordar que dependiendo del laboratorio en donde mandemos a hacer el examen a nuestro paciente, va a tener ciertos valores de referencia y hay que guiarse por ellos, que pueden variar ligeramente entre uno u otro laboratorio o entre las bibliografías que nosotros leemos. Por eso siempre se tienen que tomar en consideración la clínica del paciente con los valores de referencia que tiene ese laboratorio. Ok, y aquí vamos a recordar lo que sería el proceso de metabolización de la hemoglobina y la relación que tiene con la bilirrubina. Debemos saber que lo normal es que los eritrocitos duren 120 días en la sangre y luego son destruidos por el vaso donde está el sistema retículo endotelial. Entonces empezamos por ahí. Tenemos nuestros eritrocitos, como vemos aquí, pasan los 120 días y vemos que llegan a lo que sería aquí esto azul, el sistema retículo endotelial, o mejor conocido como el sistema mononuclear fagocítico, ¿ok? Eso quiere decir que por medio de los macrófagos, la hemoglobina se va a degradar en lo que sería el grupo hemo y la globina. La globina es un tipo de proteína que se va a degradar en aminoácidos para así poder formar de nuevo glóbulos rojos, ¿ok? Y poder formar otros tipos de proteínas. ¿Dónde vemos lo complicado? Aquí en el grupo hemo. Él se va a unir a lo que sería la enzima hemooxidasa, que lo que va a hacer es un compuesto de CO, biliverdina y de hierro, ¿ok? Se va a descomponer en esta manera. La biliverdina se va a unir con la enzima biliverdina reductasa y así se va a convertir en lo que sería la bilirrubina no conjugada, que esta bilirrubina es insoluble, por lo tanto necesita una proteína para transportarse y se une así con la albúmina. De esta manera, la bilirrubina no conjugada llega a lo que sería el hígado y se va a unir con el UDP glucuroniltransferasa para convertirse en la bilirrubina conjugada. ¿Cómo ocurre la conjugación? 80% ocurre mediante ácidos glucurónicos, el 10% por ácido sulfúrico y el 10% por otras moléculas. Cuando existe la bilirrubina conjugada, por medio de acciones bacterianas se va a formar lo que sería el urobilinógeno, que se va a expulsar de el organismo por medio de lo que sería las heces, llamado enterocorbilina, un 80% que le da el color a las heces, y un 2% por la urobilina para ser secretada por la orina, Entonces eso es lo que ocurre con parte del grupo hemo. ¿Qué pasa con el hierro? El hierro, como vemos aquí, se va a unir a una proteína transportadora que se llama transferrina. Va a transportar a lo que sería el hígado, donde se convierte en ferritina, en manera de que se almacene, Y la otra parte se va a llevar a la médula ósea roja para que ocurra la eritropoiesis y se creen nuevos eritrocitos que van a viajar a la circulación y continuar el ciclo. Es decir, que técnicamente el hierro se recicla o se almacena cuando se degradan los eritrocitos. Por lo tanto, cuando hay problemas en lo que sería el metabolismo del hierro, como vemos aquí, es donde vamos a ver ciertos tipos de anemia. Pero bueno, tenemos que entender esto porque cuando hay degradación excesiva de los eritrocitos, esto nos va a causar que haya más presencia de bilirrubina no conjugada y nos cause ictericia, Por eso es importante aprender lo que sería este tipo de metabolismo. Entonces vamos a entrar a la parte de la clasificación. Esta clasificación va a estar dada según su etiología. Tenemos primero las hipoproliferativas, que en su mayoría se dan, en un 75% se da por un fallo de la médula ósea.
Esto va a reflejar un fracaso absoluto o relativo de la médula ósea en que el componente eritroide no ha proliferado de manera adecuada con respecto al grado de la anemia. O sea, la médula ósea no está cumpliendo con la demanda. Y las causas más comunes de este tipo de anemia son el déficit de hierro, de grado leve a moderado, la anemia de enfermedades crónicas o inflamatorias, las anemias asociadas a infecciones o desórdenes malignos o tumores que van a alterar la médula ósea, ¿ok? Como la aplasia roja pura, la mielodisplasia. Eso va a ocasionar lo que sería la supresión de la médula ósea. Y también se puede ocasionar la supresión de la médula ósea dada por droga, tratamiento con quimioterapia y radioterapia, ¿ok? Eso va a ocasionar bajos niveles de hormonas tróficas como fallo renal crónico que puede verse en el hipotiroidismo y el hipogonadismo, ¿ok? Luego tenemos los trastornos de la maduración, que no es más que la eritropoyesis ineficaz, porque hay baja producción de reticulocitos, que son los precursores de los eritrocitos, ¿ok? Y se va a dar como consecuencia de la destrucción intramular de los eritrocitos, de los eritoblastos en desarrollo. Y esta se va a reflejar con aumento en la bilirrubina no conjugada, como vimos en el esquema anterior. Se puede dar por déficit de maduración nuclear, que estas se producen por faltas de vitamina B12 o de ácido fólico, por mala absorción o deficiencia en la dieta. Y también existe el otro efecto, la maduración citoplasmática, que es alteraciones de la síntesis de la hemoglobina por déficit de hierro, por el grupo heno o por la globina, ¿ok? Alteraciones ahí. Luego entramos a lo que sería el tipo de anemia hemólisis, que no es más que la destrucción de los eritrocitos. Se supone que normalmente los eritrocitos circulantes deben durar hasta 120 días. En este tipo de enfermedad duran menos de 100 días y van a manifestarse cuando la médula ósea roja es incapaz de cumplir las demandas y de reemplazar esos eritrocitos que se están destruyendo antes de tiempo. Por lo tanto, va a haber lo que sería este incremento de la eritropoyetina y eritropoyesis. Ya llega un momento que no va a poder la médula ósea con esta demanda de eritrocitos y va a ocurrir lo que sería la anemia y empezar a presentar los síntomas. Como hay hemólisis temprana, se van a acumular productos de degradación de la hemoglobina, que recordemos que es el grupo hemo y la globina. Esto va a causar que haya esplenomegalia, ictericia y anemia. Mayoritariamente este tipo de anemia se va a dar porque los eritrocitos son menos deformables. Recuerden que los eritrocitos tienen una forma helicoidal para poder pasar de manera adecuada por la circulación, ¿ok? Y evitar el secuestro por parte de los vasos para que no ocurra una fagocitosis temprana. Entonces, la mayor etiología, la fisiopatología de esto va a ser que los eritrocitos van a tomar una forma que los hace menos deformables. Y eso va a hacer que vayan a los cordones esplénicos donde va a ocurrir la fagocitosis y así se va a escapar la hemoglobina y no se va a poder prevenir su excreción excesiva por la orina. Algunos tipos de hemólisis que podemos conocer, aunque no son muy comunes porque mayoritariamente son trastornos hereditarios, tenemos la eferocitosis hereditaria, que va a ser un defecto intrínseco del esqueleto de la membrana del eritrocito, que va a causar que éste tenga una forma esférica. Eso lo va a hacer menos deformable y más vulnerable al secuestro y destrucción por parte del vaso. Aquí los eritrocitos tienen una vida media de 10 a 20 días y por lo tanto va a haber pérdida de potasio y agua que va a ocasionar concentraciones grandes de hemoglobina corpuscular media. Cuando hay concentraciones de hemoglobina corpuscular media, eso va a ocasionar aumento de lo que sería el tamaño del eritrocito.
aquí podemos ver que en su mayoría esta mutación va a ocurrir en lo que sería esta proteína que se llama espectrina beta o alfa. Fíjense que aquí está la membrana bicápida del eritrocito y esto hace que se concentre de una manera adecuada. Aquí tenemos el eritrocito normal, de una manera helicoidal, y aquí vemos que cuando se pierde esa proteína va a empezar a tener una forma esférica en lo que se llama esferocito. Y eso va a ocasionar que los macrófagos esplénicos lo puedan eliminar de manera más fácil o secuestrar de la circulación, causando todo lo que mencionamos antes. Otra de los anemias de tipo hemólisis es el déficit de glucasa 6-fosfato, ¿ok? Esta se causa porque altera lo que sería el mecanismo del glutatión. El glutatión es un antioxidante, ¿ok? Cuando hay deficiencia de esto va a ocasionar que los eritrocitos estén expuestos a lesiones oxidativas y se degradan de manera más rápido, ¿ok? Este tipo de enfermedad está ligada a lo que sería el cromosoma X. Eso quiere decir que los hombres son más propensos a padecer esta enfermedad. Por supuesto, como hay un proceso oxidativo temprano, porque no hay presencia del glutatión, que es un antioxidante, se puede desencadenar crisis de este tipo de asma cuando hay aumento del estrés oxidativo. ¿Cuándo se da el aumento de estrés oxidativo? En infecciones como hepatitis vírica, neumonía, fiebre tifoidea, son las que más causan estrés oxidativo, por algunos tipos de fármacos como las sulfamidas, la nitrofurantoína y la cloroquina, ¿ok? Van a ocasionar crisis de este tipo de anemia. Lo más característico de este tipo de anemia es que hay formaciones de cuerpos de Heinz, como vemos aquí. Estos cuerpos de Heinz son acumulaciones de hemoglobina desnaturalizada en el interior de los eritrocitos debido a la oxidación. Y cuando ellos se rompen, se ven como en forma de mordida. Recordemos que para diagnosticar este tipo de anemia no va a ser suficiente lo que sería la hematología completa, que fueron los conceptos que estudiamos al principio, sino un frotis sanguíneo. Esto que vemos aquí es un frotis sanguíneo para ver cómo están los eritrocitos. Por último, entre las anemias hemólisis de más importancia, a pesar de que no son muy comunes, son la enfermedad de células falciformes. Esto es una hemoglobinopatía hereditaria, o sea, se va a alterar lo que sería la hemoglobina, que es ocasionada por una mutación puntual en lo que sería la globina. Recuerden que se divide en hemo y globina. Cuando hay mutación en la globina, mayoritariamente se da en la parte de lo que es la cadena de la beta hemoglobina, que su trabajo es promover la distribución de la hemoglobina desoxigenada y va a provocar, cuando ésta se altera, la distorsión del eritrocito, va a ocasionar obstrucción microvascular y lesión tisular isquémica, porque si hay obstrucción microvascular, ellos se quedan atrapados entre las venitas de la microcirculación, van a ocasionar isquemia tisular. ¿Ok? Y aquí vemos cómo ellos se van a deformar de manera de hoz. Por eso es que se quedan atrapados en la microcirculación, ¿ok? No se crea de manera adecuada lo que sería la parte de la globina y altera la formación del el eritrocito. Vemos los eritrocitos aquí normales y aquí en forma de hoz. Se queda atrapado en la microcirculación y eso crea lesiones isquémicas. Se dice que estas personas que sufren de este tipo de hemólisis son un poco más resistentes a lo que sería el paludismo o malaria. Recordemos que el paludismo va a estar dado por un parásito intracelular y como el eritrocito no está de manera adecuada, no puede sobrevivir de la misma manera que lo haría en un eritrocito normal. Es una ventaja de, por así decirlo, de esta enfermedad. Ok, y me faltó decirles lo anemias por pérdida sanguínea, que como deben saber es la más común. Tenemos la pérdida sanguínea aguda en donde afecta el volumen intravascular, ¿ok?
que puede llevar a shock y la muerte, como vimos en el shock hipovolémico, y por lo tanto va a disminuir lo que sería el, el hierro y la hemoglobina. Aquí los mecanismos compensatorios no son lo suficientemente rápidos como para que haya una reacción por parte de la médula ósea. En cambio, si la hemorragia es crónica, esto va a causar que haya más secreción de eritropoyetina por parte del riñón y así va a aumentar la cantidad de reticulocitos, ¿ok? Para reabsorber el hierro en tejidos periféricos. Y también va a aumentar lo que sería la producción de plaquetas para como que intentar cumplir la demanda de esa pérdida de sangre que existe de manera crónica. Luego vamos a entrar a lo que sería la clasificación de la anemia según su morfología, es decir, del tamaño del eritrocito. Esta es una de las clasificaciones más utilizadas y va a estar mediada por lo que sería el volumen corpuscular medio. Tenemos lo que sería primeramente la macrocítica, que es cuando hay un aumento del volumen corpuscular medio mayor a 100. Algunas de las causas más comunes son la deficiencia de ácido fólico, que es vitamina B2, deficiencia de cobalina, que es la vitamina B12, enfermedades hepáticas porque metabolizan estas vitaminas, el alcohol porque daña el hígado, el síndrome mielodisplásico, leucemia mieloide aguda, reticulocitosis, que es la respuesta a pérdida sanguínea, las drogas como las sulfonamidas y agentes antineoplásicos. Tenemos las anemias microcíticas, que es cuando hay una disminución del volumen corpuscular medio menor a 80. Esto te va a dar por deficiencia de hierro, por las talasemias que vamos a ver más adelante, por la anemia sideroblástica o la anemia de la enfermedad crónica. Y el otro tipo de anemia es cuando el eritrocito mantiene su tamaño, que son las normocíticas, que el volumen corpuscular no se ve alterado. Esta se da por pérdida aguda de sangre, porque no hay respuesta por parte del organismo, deficiencia de hierro temprana, falla renal crónica, anemia de enfermedad crónica, anemias hemolíticas, porque no hay cambio en el tamaño del eritrocito, sino en su forma, la supresión de la médula ósea por anemias aplásticas, aplasia roja pura, invasión de la médula ósea, disfunción endocrina como el hipotiroidismo y el hipopituitarismo. ¿Ok? Aquí vemos cómo está normalmente conformada lo que sería el glóbulo rojo y aquí lo vemos más grande, ¿ok? Y tiene más núcleos. Ok, entonces vamos a entrar en lo que sería la anemia macrocítica o perniciosa más común de este grupo. Esta va a estar dada por la deficiencia de cobalina, mejor conocido como vitamina B12, o también por deficiencia del ácido fólico, que es la vitamina B9. Estas vitaminas son factores de maduración nuclear, ¿ok? Por lo tanto, el déficit de esta va a ocasionar el desequilibrio en el crecimiento del eritrocito, haciéndolo más grande. Primero vamos a conocer lo que sería el metabolismo de la vitamina B12 en una persona normal. Entonces, aquí tenemos que mayoritariamente nosotros obtenemos la vitamina B12 de la dieta, ¿ok? Que van a estar unidas a la vitamina B12. Ella entra a lo que sería el tracto digestivo y se van a liberar unas hormonas llamadas actocorrinas, que son hormonas salivales. Cuando la proteína, la vitamina B12 llega al estómago, por medio de la pixina, que son glándulas de las células parietales gástricas, se va a lograr separar lo que sería el alimento de la vitamina B12. Esa vitamina B12 se va a unir a lo que serían las enzimas que se secretaron acá arriba. Eso va a crear lo que sería el complejo actocorrina vitamina B12, o sea que va a estar unido. A su vez, por el fondo gástrico se va a estar secretando lo que sería el factor intrínseco, que es muy importante porque
al llegar a lo que sería la parte del duodeno, vamos a ver que gracias a las enzimas pancreáticas llamadas proteasas que degradan proteínas, se va a separar lo que sería el complejo antocorrina vitamina B12. La vitamina B12 va a volver a estar sola, se va a unir a lo que sería el factor intrínseco para formar lo que sería el complejo factor intrínseco más vitamina B12. Y al llegar al hilio, en las células ileales, por medio de la endocitosis, se va a poder absorber la vitamina B12. Y lo que sobre va a haber lo que sería una proteína trascobalina 2, que es la que se transporta por medio de la vena porta hasta llegar al hígado para almacenarla. Cuando ocurre una mala metabolización de la vitamina B12, en alguno de estos procesos es lo que nos va a poder ocasionar síntomas de anemia. ¿Ok? Otra cosa que mencionar aquí es que esto va a ocurrir en su mayoría por ausencia del factor intrínseco, que es elaborado por las células del estómago. Se supone que a niveles normales el hígado va a poder almacenar de 2 a 3 miligramos de vitamina B12, que eso va a alcanzar para 3 a 4 años de, de aportar vitamina B12 al organismo por si llega a interrumpirse el aporte, ¿ok? Por lo tanto, cuando se da este tipo de anemia, va a ocurrir por déficit o alteraciones gástricas. Aquí tenemos algunos ejemplos. La alteración gástrica más común, las alteraciones gástricas como la gastritis, anemia perniciosa, porque hayan hecho una gastrectomía y cirugía bariátrica, porque hay una gastritis atrófica metaplásica autoinmune, que no va a haber secreción del factor intrínseco de manera adecuada. Cuando hay alteraciones del intestino delgado, como el síndrome de mala absorción, resección iliar y bypass, enfermedad de Crohn, que van a alterar que se absorba la vitamina B12 en este proceso del hilio. La pancreatitis como insuficiencia pancreática porque no va a haber liberación de estas enzimas y por lo tanto no va a poder dividirse lo que sería el complejo atocorrina vitamina B12. Tenemos las dietas para aquellos que son veganos estrictos o dietas vegetarianas durante el embarazo donde aumenta la demanda de vitamina B12, entonces no hay suficiente y puede crear este tipo de anemia. Agentes que bloquean la absorción como la neomicina, biguanidas, o sea, la metformina, inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol. Y deficiencia heredada de trascobalina 2, o sea, que no este transportador no haya buen almacenamiento y por lo tanto no va a haber suficiente presencia de esta vitamina. Los síntomas más comunes de este tipo de anemia son la palidez, la ictericia, las parestesias distales e hipoanestesia, porque también van a haber alteraciones a las fibras nerviosas. Por lo tanto, va a haber alteraciones en la sensibilidad profunda, que son dadas por la médula espinal, y eso va a ocasionar alteraciones del carácter y de la memoria. Por otro lado, tenemos la anemia causada por la deficiencia de ácido fólico. Se supone que el ácido fólico entra a nuestro organismo como folato, donde va a absorberse en lo que sería el intestino delgado. Ahí va a ser reducido a ácido fólico monoglutámico a nivel de la mucosa intestinal, donde también se puede almacenar en el hígado y alcanza para de 3 a 4 meses si llega a haber un aporte poco de ácido fólico, ¿ok? Entonces, también sus alteraciones va a ser principalmente por deficiencia nutricional, porque hay abuso de sustancias como droga, el alcoholismo, que va a alterar el metabolismo del folato, las ingestas inadecuadas, las comidas sobrecocidas porque degradan lo que sería el folato, los pacientes depresivos, en los hogares de ancianos porque no le permiten comer de manera adecuada.
tenemos los trastornos de mala absorción como enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad infiltrativa intestinal y el síndrome de intestino corto, porque eso quiere decir que no va a haber un buen área para que ocurra la absorción de este tipo de vitaminas. Las drogas también van a ocasionar que el metabolismo del ácido fólico se vea alterado, como el metrotexato, el trimestoprim, el etanol, por eso el alcoholismo también entra aquí, la fenitoína. Y también cuando ocurren procesos en donde el requerimiento se ve aumentado del ácido fólico, que es los principales, el embarazo, la lactancia, cuando hay hemólisis crónica y por lo tanto se deben formar más eritrocitos, y la dermatitis exfoliativa, porque hay más de descamación y pérdida de hierro, ¿ok? Ahorita cuando veamos el metabolismo de hierro vamos a entender. Y en este tipo de anemia se va a caracterizar por tener síntomas también igual como palidez, ictericia, decaimiento, esplenomegalia, que es poco probable, ¿ok? Porque no hay hemólisis tan marcada como el otro tipo de anemia que vimos, y lo que sería fiebre. Ok, ahora pasamos a una de las anemias microcíticas más comunes, que es la anemia ferropénica. Y esas van a ser dadas por aquellas que hay deficiencia de hierro y en su mayoría se deben a la pérdida de sangre y en menos frecuente porque haya un aumento de demanda, por ejemplo, como en el embarazo. Tenemos que entender lo que sería el ciclo del hierro. Primero tenemos que saber que ocurre la absorción intestinal, ¿ok? Se va a unir a lo que sería a la proteína transferrina, ¿ok? Para ser transportada a lo que sería el hígado, como almacenamiento en su forma de ferritina, y los otros van a ir a lo que sería la médula ósea roja para ocasionar precursores eritroides medulares que van a formar los eritrocitos circulantes, ¿ok? Estos van a ser otra vez eh, fagocitados por los fagocitos mononucleares o macrófagos para dividirlo en grupo hemo, que de ahí sale el hierro, que se une al hierro, a la transferrina plasmática y otra vez va ligado para su almacenamiento o para crear más eritrocitos. Por eso es lo que le digo que casi toda la reserva de hierro del cuerpo se recicla, un 80%. Tenemos otro lado en donde cuando ocurre la absorción intestinal, el hierro va a viajar a lo que sería la piel, el intestino y el endometrio, en donde se va a degradar por mediante la descamación de las células queratinizantes de la piel o por la pérdida de sangre que se da en las mujeres en el momento de la menstruación, ¿ok? ¿Qué, qué va a ocurrir en este tipo de... ¿Qué puede causar este tipo de anemia? Tenemos donde aumenta la demanda de hierro, que sería el crecimiento rápido dado en el periodo de lactancia en los niños o en el adolescente, en el embarazo, cuando hay tratamiento con eritroproyetina humana recombinante, porque hay más eritroproyetina, eso estimula más formación de eritrocitos, pero quizás no haya suficiente hierro y por eso va a causar anemia. Esto se usa mayoritariamente en los pacientes que están llevando quimioterapia para evitar una anemia. Pero al mismo tiempo, si hay deficiencia de hierro, sí puede llevarnos igualmente a la anemia. Cuando hay hemorragias crónicas, cuando hay menstruación abundante, mayoritariamente en lo que sería la endometriosis y hay sangrado abundante, va a causar anemia ferropénica en las hemorragias agudas y en los pacientes que donan sangre de manera muy seguida. También se puede dar cuando hay disminución de en la ingesta porque hay malnutrición, ¿ok? Se ve mucho en los niños malnutridos la anemia ferropénica. En la inflamación crónica. ¿Por qué se da la inflamación crónica? Porque cuando ocurre la inflamación crónica hay liberación de interleucina C. Eso va a causar que haya más formación de ferritina. Y recuerden que la ferritina es la que mantiene el hierro en el hígado, o sea, no va a salir para formar los eritrocitos, sino que más se va a acumular en lo que sería el hígado.
Por eso es que también en el COVID se utiliza mucho la ferritina como marcador de gravedad, porque eso quiere decir que hay una deficiencia de hierro acumulado de manera de ferritina en el hígado, ¿ok? Y eso va a causar patologías en lo que sería a nivel hepático. Estos son algunos laboratorios mediante nosotros podemos ver cómo está la deficiencia de hierro según su severidad. Entonces tenemos lo que sería los valores normales, deficiencia de hierro pero que no hay anemia, deficiencia de hierro con anemia y deficiencia severa de hierro con anemia severa. Entonces tenemos lo que sería el hierro medular y retículo endotelial. Se supone que va a estar llevado por 2 cruces. Lo normal es de 2 a 3 cruces positivas. Aquí en la deficiencia de hierro no hay. Aquí tampoco en la anemia va a haber. No va a estar presente en ninguno de estos 3 tipos, ¿ok? El hierro plasmático como tal. En el normal es de 60 a 150. Aquí sí puede estar el hierro normal, ¿ok? Pero como no hay hierro medular reticular endotelial, nos habla igualito de una deficiencia de hierro. Con anemia es menos de 60 y con anemia severa menos de 40. Tenemos el TIBC que nos habla de la capacidad total del hierro con la transferrina, ¿ok? La que va a estar vinculada con la transferrina, que es la que está siendo transportada. La normal es de 300 a 360, cuando hay déficit de 300 a 390, cuando hay déficit con anemia de 350 a 400 y cuando hay déficit severa mayor a 410, ¿ok? Que va a ir en aumento. El porcentaje de saturación de transferrina se va a ver alterado y disminuido, ¿ok? El normal es de 20 a 50, aquí sin anemia va a estar en 30, con anemia menor a 15 y en anemia severa menor a 10. La hemoglobina pues, va a estar en normal según el hombre o la mujer, si no hay anemia, ¿ok? Si hay anemia, va a estar de 9 a 12 la hemoglobina y si hay anemia severa es de 6 a 7, ¿ok? Que aquí más bien necesitas transfusión sanguínea. En la morfología de los glóbulos rojos no se van a ver alteradas en las 2 primeras. Cuando hay anemia puede estar normal o puede haber hipocromía, o sea, disminución del eritrocito. Y si es anemia severa va a haber hipocromía y microcitosis. La ferritina sérica también va a disminuir los valores normales de 40 a 200. Sin anemia es menor a 40, con anemia es menor a 20, con anemia severa es menor a 10, porque está aumentando la demanda de hierro, así que las reservas también van a disminuir. El protoporfiria eritrocitaria se va a encontrar de 30 a 70 de manera normal. La deficiencia de hierro pero sin anemia también va a estar normal, con anemia mayor a 100 y con anemia severa de 100 a 200. Y tenemos que saber que otros cambios que podemos ver en la anemia severa van a ser cambios de las uñas y de los epitelios. ¿Cuáles son esos cambios? Por lo menos la queilosis, que son fisuras a nivel de los labios, ¿ok? Y en las uñas va a ocurrir lo que sería la coiloniquia, que son uñas en forma de cuchara. Y estos son signos avanzados de cuando ya hay anemia muy severa, ¿ok? Por último, tenemos las talassemias, que estas son trastornos hereditarios que reducen la síntesis de las cadenas de alfa-globulina o beta-globulina. Eso quiere decir que cuando vimos al principio el metabolismo de lo que serían los eritrocitos y la bilirrubina, vemos que cuando se divide y se degrada la hemoglobina en grupo hemo y grupo globina, esas globinas es la que está alterado. En aquellas que se altera la alfa-globina es porque en su mayoría hay una delección hereditaria, ¿ok? Donde hay déficit de síntesis de este tipo de proteína. Esa la podemos ver en la enfermedad de la hemoglobina H o en la eritroblastosis fetal. Hay algunos que pueden ser portadores silentes, ¿ok? Y se lo pueden heredar a lo que sería sus hijos o nietos. Y
por otro lado tenemos la beta-globina, que ahí hablamos de las beta-talasemias, que tienen dos clasificaciones. La beta más, que es la disminución de la síntesis de la beta-globina, y la beta 0, que es la ausencia de dicha proteína, ¿ok? Que no se encuentra. Por lo tanto, como no va a haber globina en estas, eso quiere decir que la hemoglobina no se va a formar de manera adecuada, así que no va a haber fijación adecuada de oxígeno y de hierro, y por eso es que entra en lo que sería la categoría, disculpen, de lo que serían las anemias microcíticas, ¿ok? Van a disminuir el tamaño del eritrocito, provocando así lo que sería la anemia, la hipoxia tisular y hemólisis de eritrocitos, porque son muy pequeños, que se relacionan con el desequilibrio de dichas cadenas. Las mutaciones más comunes son el defecto en la transcripción de dicha cadena, el defecto del corte y otra vez el empalpe del ARN y el defecto de la traducción. Lo que tenemos que saber de las talasemias, no son muy comunes, pero igualmente hay que saber conocerlas y lo básico de lo que significa tener este tipo de anemia. Y bueno, esto sería todo. ¿Alguna pregunta? Recuerden escribirme por WhatsApp con respecto a las anemias.